Vamos a seguir hablando de este tema que nos tiene a todos un poco preguntándonos qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Que es este proceso constituyente al acuerdo que llegaron todos los partidos políticos el pasado viernes, pero que sigue dando muchas preguntas. Y para conversar sobre esto tenemos en el estudio a Matías Poblete, el expresidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Matías, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Lo primero que nosotros deberíamos conversar es una duda que toda la ciudadanía tiene, que es sobre esta comisión, ya sea mixta o constituyente, en la que debería haber representación de la ciudadanía. La pregunta es, ¿de qué manera se puede asegurar, o si está asegurado ahora en el documento que se entregó, la representatividad efectivamente de todos los sectores de la ciudadanía, especialmente de las personas, por ejemplo, con discapacidad? Bueno, la verdad es que el documento que hoy día tenemos de este Acuerdo Nacional por la Paz y una nueva Constitución es un documento que tiene lineamientos generales donde se espera que participe una amplia mayoría de chilenos y chilenas. Sin embargo, no hay una especificación para que cada una de las minorías o de los distintos grupos que componen este país puedan participar activamente tanto en el debate como siendo parte de la asamblea de esta Constitución. Por lo tanto, ahí hay harto paño que cortar todavía. Exactamente, entonces eso es lo que nos estamos preguntando todos en el fondo. ¿De qué manera vamos a asegurar que haya representatividad y cómo se van a elegir a estos miembros que obviamente seguramente van a tener que tener algún tipo de campaña porque van a ser elegidos democráticamente, y eso significa que tal vez podría haber algún tipo de respaldo o de favoritismo hacia las personas que están respaldadas, por ejemplo, por partidos políticos? Entonces, ¿de qué manera cree usted que se podría asegurar que estas personas, que todos los sectores de la sociedad formen parte, por ejemplo, de la asamblea? Bueno, lo ideal sería que este proceso fuera apolítico, fuera sin que fuera necesario, valga la redundancia, el respaldo de los distintos partidos políticos, dada esta deslegitimidad que tienen los partidos propiamente tal, que podría mermar la proyección de algún candidato a ser parte de la Asamblea. Entonces se debería potenciar que pudieran participar de forma autónoma, de forma individual. Por ejemplo, ¿qué rol jugarán en la nueva Carta Fundamental, cree usted, las personas con capacidades diferentes? ¿Qué rol deberían jugar? Bueno, hoy día lo primero que tenemos que decir es que es importante que las personas con discapacidad participen en este debate, en esta discusión. Que los cabildos, las consultas ciudadanas, los debates, los diálogos que se realizan en virtud de esto sean inclusivos, que contemplen material en el sistema braille de lectura, de participación en la asamblea, que contemplen también intérpretes en lengua de señas, que la información se pueda entregar en un formato comprensible para aquellas personas que tienen discapacidades cognitivas, y también que se realicen en lugares que reúnan estándares de accesibilidad para que aquellos que tienen movilidad reducida puedan participar. Luego de ello, es importante que nosotros, las personas con discapacidad, nos sumemos como parte de quienes podrían ser los eventuales asambleístas. Y ahí, hoy en el Congreso, no tenemos mucha representatividad las personas con discapacidad en el actual Congreso chileno. Personas que estén con la bandera de la discapacidad, ¿cierto?, y de la inclusión de las personas con discapacidad en alza, sino que va a ser necesario que las personas que estamos en situación de discapacidad y que queramos participar, podamos inscribirnos, ¿cierto?, como parte de estos candidatos que van a ir para ser parte de la Asamblea. Y de ahí el desafío es que todo el proceso constitutivo reúna estándares de accesibilidad para que, si hay personas con discapacidad, no tengan problema en participar en igualdad de condiciones. Justamente acerca de eso, en el voto actual, ¿cómo funciona para las personas que tienen discapacidad? ¿Hay algún tipo de asesoría? ¿Cómo se hace? Bueno, primero, hoy día hay personas con discapacidades cognitivas, intelectuales o psiquiátricas que no pueden votar porque están declarados interdictos. Y es un número importante de personas con discapacidad que por ley estableció este procedimiento en el Código Civil, no pueden votar por estar en un estado de interdicción. Luego, si me pudiera explicar, ¿sí?, de qué se trata el estado de interdicción? ¿Qué significa esto? Estar decretado como interdicto significa que una persona no puede tomar sus propias decisiones y no puede administrar ciertos patrimonios o ciertos bienes que pueda tener. ¿Y cuáles son de qué manera se determina eso? Se determina a partir de un examen de salud que lo hace preferentemente un psiquiatra, quien dice esta persona no tiene las habilidades cognitivas, personales, sociales, para poder administrar, ¿cierto?, sus bienes o tomar decisiones.
Y ahí entonces es que se limita, a partir de ese proceso, que la persona pueda votar, que como te digo son principalmente personas con discapacidades mentales, de causa psíquica o intelectual. Y están las personas que pueden votar, que lo hacen con voto asistido, ¿ya? Personas ciegas que requieren de alguien que les apoye entrando a la cámara, ¿cierto?, para votar. Y existen estas micas braille, ¿cierto?, que te van apoyando con los votos para las personas ciegas, pero no siempre están muy bien hechas, entonces siempre es mejor poder asistirse en el voto. Y hay otras personas con otros tipos de discapacidad que requieren voto asistido. Ahora, ¿qué sería un voto inclusivo? Un voto inclusivo sería preferentemente electrónico. Hoy día la tecnología ayuda a las personas en situación de discapacidad de una manera bastante significativa, por lo tanto, todo lo que sea tecnológico se le pueden incorporar muy buenos elementos de accesibilidad para todo tipo de discapacidad, y para avanzar hacia un voto inclusivo tendríamos que tener un voto electrónico. Eso significa no solamente para el plebiscito, digamos, de esta nueva Constitución, sino que en todos lados, ¿no? Para todo tipo de votación. Así es. Perfecto, entonces es necesario tener una mayor accesibilidad, digamos, para las personas con discapacidad, para que puedan votar efectivamente, no solamente para este proceso. Sí, así es. ¿Cree usted que serán tomadas en cuenta realmente estas peticiones, por ejemplo, como la que usted está haciendo ahora en este programa, dentro de esta nueva Constitución? Bueno, nosotros como Fundación ya estamos trabajando y vamos a empezar a realizar distintas acciones, tanto con el gobierno como también con el Congreso, de manera de poder ir incorporando esta temática que es importante en, como decía adelante, los procesos de diálogo, de debate, en los procesos de plebiscito, y también en caso de que existan personas con discapacidad seleccionadas como congresistas, para que en todo esto existan estándares de accesibilidad que permitan la participación en igualdad de condiciones de las personas. Entonces, ya es pega nuestra y confiamos que nos van a escuchar y que se van a atender nuestro requerimiento. Justamente estamos conversando con Matías Poblete, el expresidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Como fundación, ¿qué acciones están tomando hoy para que sea más accesible, digamos, a las personas con discapacidad, tanto participar de forma política como para votar, por ejemplo? Bueno, nosotros hoy día como fundación estamos posicionando el tema a través de distintas instancias de comunicación, de distintos diálogos con nuestros participantes, nuestros usuarios de la Fundación. Estamos poniendo el tema de las necesidades que tienen primero las personas con discapacidad, que han sido invisibilizadas en todo este proceso y tiempo de manifestaciones. Hemos visto personas con discapacidad manifestándose en las calles, pero sus peticiones, ¿cierto?, sus necesidades todavía no han sido realzadas, no han sido escuchadas. Por lo tanto, lo primero que nosotros estamos haciendo hoy día es posicionar estos temas que existen. Por ejemplo, hay elementos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile debería cumplir y que todavía no los cumple. Hay una ley, la Ley de Inclusión 20.422, que todavía tiene elementos que no se han cumplido, derechos que están consagrados ahí que no se han cumplido, a pesar de que esta ley en febrero cumple 10 años. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tener un transporte público inclusivo, accesible, que hoy día existe medianamente en la región metropolitana, o particularmente en Santiago. Si ya nos alejamos a otras provincias como Melipilla, nos alejamos hacia el sector de Isla de Maipo, Colina, etcétera, ya no es inclusivo el transporte público, y más en otras regiones es peor. Y hay otros elementos también que son importantes, por ejemplo, el derecho a una educación inclusiva. Se ha hablado mucho de la gratuidad en la educación, y para muchas personas puede ser válida que la educación sea gratuita. Sin embargo, hoy día hay una brecha tremenda en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad. Tanto es así que el 64% de las personas con discapacidad, de acuerdo a la última encuesta, no terminaron la enseñanza media. Y si no terminan la enseñanza media, tienen menores posibilidades de trabajo, tienen menores posibilidades de acceder a la educación superior, y se va perpetuando un círculo de pobreza. Entonces, hay una prioridad que Chile todavía no se ha dado cuenta, que tiene que ver con generar elementos de inclusión. Tenemos hoy día una ley de inclusión laboral que ha estado funcionando más o menos bien, que ha incorporado bastantes personas con discapacidad al mundo laboral, pero todavía tiene una fiscalización bastante débil. Entonces, todos estos temas nosotros los estamos posicionando para que la gente los perciba como una necesidad país, y también estamos educando, formando a las personas con discapacidad para que participen, porque también existe una baja participación de personas con discapacidad en procesos como este.
¿Eso tendría que ver, por ejemplo, con el hecho de que no se sientan suficientemente escuchados o que derechamente no pueden acceder, digamos, a votar o a participar políticamente? Tiene que ver con estas brechas de accesibilidad que te comentaba en un principio que existen, donde la información no llega en formatos accesibles a personas con discapacidad. Por lo tanto, tienen menores elementos para tomar decisiones, para conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, qué es lo que Chile necesita, qué normas hoy día son las que se están aplicando. Hay muchas personas con discapacidad que, bueno, hay bastantes chilenos también que no conocen la Constitución, pero una persona que no tiene discapacidad va y compra el libro, lo descarga de internet, el libro de la Constitución Política, pero una persona con discapacidad necesita que ese libro esté en un formato accesible. Entonces, ¿cómo lo estudia? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo lo lee? Ahí hay una barrera importante, que estamos hoy día nosotros como Fundación trabajando en ello para que estas barreras se eliminen y tengamos una mayor participación, sobre todo en este proceso. Y de aquí en adelante en lo que vendrá a futuro. Para las personas que estarían interesados en acercarse a la Fundación, ¿de qué manera pueden llegar a ustedes y cómo puede participar la población, tanto con discapacidad como sin ella, en la Fundación? Bueno, nosotros tenemos bastantes canales de contacto, el correo electrónico contacto@fchd.cl, tenemos nuestro fanpage que es Fundación Chilena para la Discapacidad, tenemos Instagram y tenemos Twitter donde nos pueden ubicar y podemos establecer contacto, organizando, ¿cierto?, también algunos instancias de discusión, cabildo, y también estamos participando en otras instancias organizadas por otras instituciones de manera de también ir posicionando afuera este tema. Una última pregunta. ¿Qué cree usted que debería cambiar en la Constitución para que se sientan escuchadas las personas con discapacidad, para que tengan una mayor participación política? Mire, la verdad es que hoy día la mayoría de las necesidades que tienen las personas con discapacidad podrían resolverse con leyes, ¿ya? Y con mejor fiscalización. Tenemos un Servicio Nacional de la Discapacidad que es un organismo que se conoce como un organismo técnico más que un organismo fiscalizador. Habría que darle más atributo a este servicio de manera que pueda fiscalizar y apoyar de mejor manera a las personas con discapacidad. Y en lo que respecta específicamente a la Constitución, consagrar el concepto de discapacidad, consagrar el concepto de inclusión en esta Carta Magna ayudaría mucho a que el resto de las normativas pudiera estar permeada de elementos de accesibilidad y que no fuera necesario siempre estar generando leyes para personas con discapacidad específicamente para ellos, sino que las normativas en general siempre incorporen la temática de discapacidad como un ítem más de la normativa y no se hagan siempre leyes tan específicas para un grupo de personas.